ambiente, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en el control técnico, hoy nos acompaña don Alejandro Tobar, pero siempre tenemos, como lo firmamos nosotros, un relevo con Ya Martínez y Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escofar. Disculpando hoy a Martín y a Edesio, quienes por motivos profesionales no pueden estar con nosotros. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas. Twitter, Instagram, Facebook, por rcr750.com, que es nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube, RCR750, portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. Asimismo, de esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, de igual manera a otras fuentes de información económica nacional e internacional. También, si lo desean, pueden comunicarse con nosotros directamente por laotravia@gmail.com. Bien, nosotros vamos a dar inicio a nuestro programa a partir de este momento, teniendo como referencia a un invitado definitivamente excepcional. Bueno, yo me confieso fan del señor Cherisker. Yo también. Bueno, entonces, así que vamos a hablar entre amigos a propósito de como una preocupación conjunta, una preocupación que se llama Venezuela. Y es por eso por lo que inclusive estamos nosotros acá. El señor Benjamín Cherisker es ex rector de la Universidad Metropolitana, electroquímico, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Además, según nos lo dijo Martín Ramos, profesor universitario, investigador por muchos años en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué nos inquieta y por qué tenemos al doctor Cherisker con nosotros? La formación del recurso humano en función de la Venezuela del futuro. ¿Hay futuro para Venezuela? Siempre la ha habido. Nosotros no somos nuevos, como diríamos en el argot popular, de vivir situaciones y problemas de la magnitud que estamos enfrentándonos en este instante. No sabemos si habría habido otros momentos peores que este, pero este por lo menos nos deja una huella imborrable a varias generaciones, tanto que muchas de esas generaciones están fuera del territorio nacional, y que es lo que a nosotros desde luego nos angustia, entre otras razones y otras preocupaciones, y que es por eso por lo que tenemos al profesor Benjamín Cherisker. Yo voy a dejar a Ligia para que inicie esta conversación, no solamente porque le conoce, porque lo ha tratado directamente, porque lo ha entrevistado y obviamente sabe iniciar esta conversación que de luego vamos a desarrollar con la participación de ustedes, amigos Radio Escucha, durante una hora que vamos a estar en el aire. Ligia. Buenos días, amigos, buenos días y bienvenido al profesor Cherisker. Bueno, profesor, quería comenzar por lo que se ve, por lo que es obvio en este momento en el país. La calidad de la educación. A lo largo de los últimos 20 años hemos visto cómo se ha ido deteriorando el sistema de educación en general. Ya no tenemos profesores como los teníamos antes, o sea, digo en número, se han ido del país buscando nuevas oportunidades, como muchos de los venezolanos. E incluso los mismos jóvenes que estamos formando se están yendo del país. Se forman y luego parten para aplicar sus conocimientos probablemente en otros países que le van a dar un mejor tratamiento y donde van a tener definitivamente oportunidades para desarrollarse como profesionales. ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar esto desde el punto de vista de la educación privada, digamos, de alguna manera? Porque, bueno, la pública ya no creo que se pueda hacer mucho, pues no depende tanto, evidentemente,
del profesor, del alumno, del ciudadano, como de las políticas del gobierno, que también incluyen, por supuesto, la privada, pero digamos que la privada tiene como más recursos o más posibilidades de hacer algo diferente en este momento. ¿Qué podemos o qué estamos haciendo, si es que se está haciendo algo, para tratar de no seguir en esta senda de estar formando muchachos que lamentablemente se van por la situación de país, para tratarlos de convencer de que aquí pueden hacer y desarrollarse y pueden desarrollar su carrera profesionalmente? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación para discutir este tema que es tremendamente importante, los puntos que han venido ustedes planteando, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación a participar en su programa. ¿Qué es lo que podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar, tenemos nosotros que reflexionar un poco en qué situación está el país, cosa que todos conocemos muy bien, pero sobre todo tenemos que reflexionar por qué estamos en la situación en la cual estamos. Evidentemente hay una crisis política muy pronunciada, muy profunda, muy prolongada, que tiene ya varias décadas, y posiblemente antecede realmente el régimen de gobierno que hemos tenido en Venezuela en las últimas 2 décadas. Posiblemente lo que antecedió estas 2 décadas es lo que llevó a que surgiera un régimen como el que tenemos ahora en Venezuela y que le ha cercenado completamente las posibilidades de desarrollo a nuestra juventud, y es lo que provoca que muchos de nuestros jóvenes, posiblemente una gran mayoría de los jóvenes que egresan de las universidades venezolanas, tanto las públicas como las privadas, porque las públicas tampoco se salvan de eso, buscan sus destinos fuera de Venezuela porque no encuentran en Venezuela formas de integrarse de una manera productiva a la sociedad venezolana. Porque un joven pues no percibe como producto de su trabajo, como producto de su esfuerzo, él pueda realmente construir una vida para él, para la pareja que seguramente tendrán los jóvenes o muchos de ellos cuando en el momento en que se gradúan, que querrán, digamos, establecer un hogar y no consiguen la forma de hacerlo en Venezuela, lo buscan en otras partes y lo consiguen efectivamente con mayor probabilidad, con mayor facilidad en otros lados. Entonces, para revertir esa situación, tenemos que buscar la forma de revertir lo que es el estado agónico prácticamente en el que se encuentra, no solamente desde el punto de vista político, sino sobre todo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, Venezuela. La producción de nuestras industrias, la producción en Venezuela está hoy en día al 10% aproximadamente de lo que era apenas 5 o 6 años atrás. O sea, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha tenido una reducción prácticamente del 70-80% o más en los últimos 5 años. Entonces, eso hace que toda esa masa estudiantil que se estima, las estimaciones oficiales, no doy fe de que eso sea cierto, que hay 2,5 millones aproximadamente de estudiantes universitarios en Venezuela en este momento. Bueno, una fracción de esos 2,5 millones, vamos a decir que del orden de 300,000, 400,000 al año se están graduando y bueno, tienen que insertarse de alguna manera en la vida productiva de Venezuela. No hay forma que Venezuela acoja esa cantidad de personas con formación, y que aproveche los conocimientos, las capacidades, las competencias de esas personas formadas en las universidades. Bueno, entonces no queda más remedio de que muchos de ellos salgan del país. Es simplemente una ecuación, no puede ser de otra manera. O sea, si la producción en Venezuela está al nivel al cual está, entonces es lógico que nosotros, el capital humano que podamos generar en las universidades, no encuentre cómo ubicarse en Venezuela. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para revertir la situación es resolver los problemas de producción en Venezuela. Y en eso tenemos que enfocar esfuerzos. Y enfocar esfuerzos para resolver los problemas de producción en Venezuela no pasa solamente por la formación de personas, sino también por la transformación de nuestra capacidad productiva. Sí, nosotros tenemos que reflexionar si el modelo de desarrollo de Venezuela, el modelo de producción de Venezuela, el modelo económico de Venezuela de los últimos medio siglo, qué sé yo, desde los años 70 del siglo pasado hasta ahorita, bueno, es vigente en el momento actual, en donde ahora ya el petróleo claramente no es la fuente, no será la fuente primordial de energía de la humanidad
en los últimos 10 o 15 años, sino que será sustituido por otras fuentes de energía, por razones ambientales, pero también por razones tecnológicas, por razones de que está cambiando completamente la forma como se mueve el mundo, y todo eso lo tenemos que involucrar en la reflexión de qué tenemos que hacer en la educación venezolana, solamente la educación básica y la educación media, sino sobre todo la educación universitaria, para formar las personas que puedan contribuir realmente al desarrollo de Venezuela y que nosotros podamos transformar nuestro modelo social, nuestro modelo económico, nuestro modelo incluso político, de forma tal de que Venezuela no siga siendo una sociedad en donde cada uno de nosotros no tiene la capacidad realmente de producir de lo suficiente como para garantizar nuestro propio sustento. Entonces tenemos que tener un Estado paternalista que se ocupe de cubrir todas las necesidades, en lugar de que sean las propias instituciones, tanto públicas como privadas, pero no bajo la égida del Estado, sino sobre todo bajo la égida de la iniciativa de las personas, lo que realmente sea la fuente fundamental de recursos en el país. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los países que han logrado tener equilibrios sociales, claro, equilibrios económicos, los que llamamos los países desarrollados, los países que hoy en día integran la Organización del Desarrollo Económico, la OCDE, que son los países, bueno, que seriamente están comprometidos y lo hacen, digamos, asociándose, digamos, de esa manera, se comprometen con que realmente sean las propias sociedades las que produzcan la riqueza y no los estados que sean los tutores de alguna manera de las personas. Yo pienso que ese es el centro de atención de la unión de los esfuerzos que tenemos que hacer no solamente en el sector académico, sino en todos los sectores de la sociedad, para lograr una transformación de nuestro país en un país que realmente pueda ser productivo a través del esfuerzo de las personas. Y entonces de esa manera revertiremos esa tendencia a la inmigración que hemos visto de una manera muy dramática en los últimos años. Profesor, por supuesto, esta es una apreciación no irreverente ni irrespetuosa de parte nuestra, pero lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo, por llamarlo de alguna manera, es un problema, es un accidente o es un hecho preconcebido para que estemos en estas condiciones. Cuando a uno de repente lo sorprende lo que ha sucedido esta semana en la Universidad Central, cuando un funcionario del Estado abre las puertas en horas de la noche, hace con eso lo que le viene en gana, uno dice, bueno, ¿y exactamente qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos como autoridad cuando antes que resguardar precisamente un patrimonio, no porque tenga que verlo como un santuario, no, por lo que representa simbólicamente para nosotros? De repente uno observa esto. Y por otro lado, cuando uno aprecia adicionalmente aquellos que teniendo la responsabilidad de la conducción del Estado, andan justamente buscando acercamiento con otras manifestaciones políticas en el mundo en procura de unos controles en América Latina. Entonces, si uno lo ve desde ese ángulo, uno duda que esto realmente pueda evolucionar, pueda cambiar, porque quienes están allí necesitan que esto se mantenga de esta manera. ¿Cree usted que estamos en lo cierto o es una apreciación irreverente de parte nuestra, no? No creo que sea irreverente de ninguna manera. Yo creo que en este momento las manifestaciones específicas que usted acaba de mencionar son deliberadas, no son producto de un accidente, ni son producto de una torpeza, ni son producto, de una coyuntura simplemente. No, es parte de una estrategia. Es la estrategia deliberada de un Estado totalitario, y hay que decirlo con sus palabras, sí, de tomar todas las instituciones, tanto las públicas como las privadas, ojo. O sea que no es solamente las universidades autónomas, son todas las instituciones, inclusive los medios de producción. De forma tal de que esto es parte de eso, no hay duda. Pero la pregunta que tenemos que hacer es por qué tenemos el gobierno que tenemos y cómo hacemos para nosotros cambiar este régimen por un régimen en donde realmente tengamos libertades. Porque mientras tengamos un régimen que lo que busca es mantenerse en el poder precisamente a través de la toma de las instituciones para debilitar de esa manera cualquier forma de organización que los amenace
en ese único propósito de mantener el poder, bueno, pues entonces nosotros no vamos a poder encontrar una solución del problema. Pero claro, lo que ha pasado en la Universidad Central de Venezuela, lo que pasó en la Universidad Simón Bolívar hace un par de semanas atrás, exactamente. en donde se impuso unas autoridades rectorales, bueno, totalmente, digamos, atrevidas, de lo que son intervenidas completamente, que no tienen nada que ver con la voluntad de la institución o con lo que la institución necesita para progresar, sino simplemente para que el poder del Estado pueda tomar de una vez por todas a una universidad, bueno, que funcionaba y que sigue funcionando, espero, de una manera autónoma, que es como tiene que funcionar cualquier universidad, sea pública, sea privada, sea experimental, sea no experimental. Si una universidad no puede funcionar con autonomía, no puede cumplir su función, porque la función de las universidades no es cumplir los propósitos de un programa gubernamental, ni los propósitos de algún grupo particular, en el caso de las universidades privadas que regente la universidad. No, el propósito de cualquier universidad, sea pública o privada, es precisamente formar personas, construir capacidades, resolver problemas de la sociedad y sobre todo consolidar valores esenciales, porque al fin y al cabo, ¿de qué se trata la formación de personas y la educación? De que nosotros podamos manejar lenguajes comunes, podamos nosotros entendernos unos con otros, podamos conformar entre todos una sociedad que sea una sociedad productiva. Y para que eso sea posible, no basta con conocimientos técnicos, no basta con información que se transmita de profesores a estudiantes, sino que es todo un proceso formativo en donde necesariamente, en el caso universitario, tiene que haber autonomía universitaria para que ese proceso ocurra con la libertad suficiente para que las personas puedan tener un pensamiento crítico, puedan tener un desempeño autónomo, porque hoy en día, yo creo que desde hace muchos siglos, la humanidad se va desarrollando precisamente por la capacidad de las personas. O sea, lo que nos mantiene como seres humanos en comunidad. Somos seres, digamos, somos personas gregarias, y ese gregarismo nosotros lo podemos realizar a través del conocimiento, a través del lenguaje, a través de compartir valores y poder establecer sociedades con reglas que nos pongamos de acuerdo para cumplir, de forma tal de que podamos todos progresar realizando nuestros propósitos individuales al mismo tiempo que realizamos los propósitos colectivos. Ligia. Sí, profesor, usted habla de los valores y no sé si será muy atrevido de mi parte decir que cada vez estamos en presencia de una sociedad que se va descomponiendo moralmente, no sé si cabe esto, ¿no? Pero hemos visto que la sociedad de hoy en día, no quisiera generalizar, como dije al comienzo, pero hemos visto que los valores se han perdido. O sea, los valores eran lo más importante que a uno le inculcaban desde niño, desde la casa, desde cuando ya uno comenzaba a tener uso de razón. Incluso antes, pues hay que empezar desde antes. Y esos valores se han perdido por la misma situación en la que estamos viviendo ahora. O sea, la política dominando la sociedad malamente, indudablemente, y se ha perdido esos valores que nos inculcaban desde pequeños. Si no tenemos esos valores arraigados o los valores correctos, vamos a hablarlo de alguna manera, porque ¿cómo podemos hacer para luego tener, cómo valorar lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico? ¿Cómo podemos sumergir a los venezolanos en un programa masivo de educación? Porque indudablemente yo parto de esto, pues de nuestra educación o la falta de educación más bien es lo que nos ha llevado de alguna manera a donde estamos hoy día, ¿no? Sí, bueno, primero habría que ver si efectivamente tenemos una destrucción de los valores fundamentales en nuestra sociedad. Yo no estoy convencido de eso. O sea, encuestas que se han hecho, cuando le preguntan a una madre, no importa cuál es su origen social, digamos si es del sector A o del sector D, qué sé yo, de la población, le preguntan a una madre qué es lo que usted quiere para su hijo, sí, para su hijo adolescente o niño, qué es lo que usted quisiera ver de ese hijo. Bueno, y prácticamente el 100% de las madres responden: yo quiero que mi hijo obtenga educación de buena calidad, que obtenga las herramientas para ser una persona de bien,
para que pueda o bien obtener un trabajo o bien ser emprendedor, lo que sea, pero que él a través de su propia actividad pueda procurar su sustento y no tenga que ser delincuente y exponerse a los riesgos y a la violencia que necesariamente está relacionada con la delincuencia. Eso es lo que cualquier madre quiere para sus hijos. Y esos valores, pienso yo, no tengo garantías, pero bueno, a raíz de lo que dicen esas encuestas, bueno, llego a la conclusión de que esos valores las madres se los transmiten a sus hijos, porque como bien se dijo, el lugar fundamental en donde se empiezan a transmitir los valores en la humanidad es el ambiente familiar. Y tenemos entonces que hacer mucho énfasis para que nosotros, bueno, podamos consolidar una vida familiar en Venezuela, que también, por muchas razones que sería muy largo analizar, está bastante amenazada en el momento actual. También por la inmigración, por cierto, porque no hay prácticamente grupos familiares en Venezuela que en este momento se hayan mantenido completos, porque bueno, se han ido 20-25% de nuestra población ya está fuera del país y eso dificulta mucho la consolidación inclusive de los grupos familiares. Pero bueno, este problema, digamos, de la desintegración familiar antecede el problema de la inmigración en Venezuela a través de la paternidad irresponsable, el embarazo precoz, en fin, toda una serie de problemas que están todos ellos asociados con esta situación social y política que vivimos en Venezuela. Entonces, pero lo que quería era enfocarme en el tema de los valores. Yo no estoy convencido que los venezolanos tengamos, digamos, un sistema de valores deformado con respecto al de otras sociedades en Venezuela. En el mundo. Lo que sí tenemos es definitivamente un sistema que deliberadamente quiere generar antivalores para que entonces las personas no persigan sus propósitos a través de la búsqueda de la excelencia, por ejemplo, que es lo que cualquier madre quiere para su hijo, que obtenga la mejor educación posible. Eso significa buscar la excelencia. Bueno, pues nos han querido convencer que la búsqueda de la excelencia es un crimen a través de muchas manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de la educación, eliminan toda prueba que signifique que se demuestre, digamos, la persecución de la excelencia de los estudiantes. Por ejemplo, los exámenes, las pruebas de aptitud académica que conducía la OPSU para el ingreso a las universidades fueron eliminadas. Las pruebas de admisión en las distintas universidades para el ingreso a las universidades fueron eliminadas. Las olimpiadas matemáticas, etcétera. Y bueno, pues también son desestimuladas en las escuelas públicas, porque entonces establecen diferencias entre estudiantes que se destacan y estudiantes que no se destacan. Inclusive se han pasado resoluciones en el Ministerio de Educación según las cuales de todas un estudiante tiene que pasar de grado, sepa o no sepa, haya tenido clases porque tuvo profesor o no haya tenido clases porque no tuvo profesor. Él tiene que pasar de tercero a cuarto grado y de cuarto a quinto grado cuando termina el año escolar, sin que haya una medida real de lo que es el desempeño de las personas. Entonces, y eso se traduce en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, en donde, digamos, el elemento productividad, el elemento competencia, el elemento búsqueda de la excelencia no son elementos que están en nuestro discurso. Pero ¿por qué no están en nuestro discurso? Porque desde el sector público se han querido enfocar en precisamente minar esos valores fundamentales. Ahora, que se haya logrado, bueno, yo no estoy seguro que se haya logrado. Y por eso yo creo que tenemos que hacer una gran alianza social de todos los sectores sociales, el sector productor de bienes y servicios, los sectores religiosos, por supuesto, el sector académico y también los políticos. Los políticos, bueno, porque los políticos no son solamente los políticos que están ejerciendo ahora funciones gubernamentales. Hay muchos políticos que quisieran que la vida en Venezuela fuera distinta, los que llamamos oposición, si eso, digamos, es un término apropiado. En todo caso, los sectores democráticos que no están, digamos, en el poder en Venezuela, pues también tienen que ser parte de una alianza para que nosotros realmente podamos promover estos valores en la sociedad, porque son solamente a través de esos valores que nosotros vamos a poder lograr una formación de personas y a través de la formación de personas contribuir a que tengamos una sociedad productiva, que yo creo que es el problema fundamental que tenemos en Venezuela, que no tenemos una sociedad productiva, no solamente porque no estamos capacitados los venezolanos en general para poder procurar nuestros propios, a través de competencias y a través de capacidades, nuestros propios recursos para poder subsistir, sino también porque tenemos un Estado que intenta, a través de la destrucción de las instituciones, imponer un Estado totalitario. Y esto es una experiencia que en otras
sociedades totalitarias que hubo a lo largo del siglo XX no ocurrieron. Por ejemplo, las universidades no fueron destruidas en la Unión Soviética, no fueron destruidas en Cuba después de la Revolución Cubana, no fueron destruidas en China. Al contrario, nosotros estamos viendo, cómo las universidades chinas, a pesar de que tienen un sistema comunista en China, están cada vez teniendo mayores niveles de desempeño. Yo creo que el caso venezolano es un caso único de destrucción deliberada de las instituciones universitarias, yo creo que con el propósito, como estamos conversando, de minar los valores fundamentales de la sociedad para que sea una sociedad sumisa, que no tenga capacidad de análisis crítico y por lo tanto no tenga capacidad de desarrollo autónomo. Tenemos con nosotros como invitado muy especial para este equipo al doctor Benjamín Charifker. Y nosotros desde luego quisimos tener esta conversación con base a las preocupaciones naturales que tenemos todos los venezolanos que queremos un mejor país a partir de la evaluación y revisión del tema formativo del individuo productivo. Una cuestión, profesor, ¿qué ventajas tiene para nosotros el hecho de que esta preocupación pareciera estar también en la agenda que mortifica a otros países, a otros gobiernos? Es decir, en este momento ayer o antier lo veíamos, dice Colombia es un muro de resistencia para lo que se viene haciendo a nivel de ciertos gobiernos, ciertas políticas. Adicionalmente, Colombia tiene que ser en este momento observado como la corona para el Foro de Sao Paulo, porque es allí donde se generan y se promueven algunas acciones a nivel político dentro del continente. ¿Cree usted definitivamente que esto mortifica al resto de América Latina, o por lo menos por lo que estamos apreciando a un grupo de países, ¿no? Porque este problema permea, ¿no? Esto se está haciendo sentir en diferentes áreas y desde luego la consecuencia sigue siendo, si no la misma, por lo menos se está haciendo sentir en lo que es el comportamiento de la economía, de la educación, de la formación del ciudadano y desde luego en los efectos que eso está teniendo para nosotros, ¿no? Sí, pero vamos a ir primero al corte y al regreso el profesor Charifker nos contesta, ¿sí? Vamos al corte, ya volvemos con La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Una forma de entender la economía como
parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, continuamos nuestra conversación con el profesor Benjamin Cherryker. Y desde luego, pues antes de hacer la pausa, estábamos hablando de si acaso estamos solos en este conflicto, es un problema que se manifiesta también en otros países de América Latina. Porque lo que sí es cierto es que si América Latina no se revisa también en lo que pretende en función de futuro y no evalúa su problema social, sobre todo, las cosas van a ser peores para nosotros. Y además, profesor, lo que sí es obvio es que tenemos una serie de gobiernos, insistimos en este tema, en querer entrarle a la región en procura de una ventaja. Es el dominio de las materias primas, de los recursos que se tienen en función de futuro, y en donde para ello pues, es fundamental ponerle la mano porque necesitan fortalecerse, ¿no? Entonces, esto es una reflexión a partir de lecturas que uno viene haciendo en los últimos días. Porque si nos metemos también en lo que se está haciendo y cómo se está haciendo con el tema pandemia, entonces uno dice, es como que si todo se estuviera mezclando en procura de los mismos propósitos. Sí, bueno, yo creo que este problema que tenemos en Venezuela, por supuesto, digamos, rebasa nuestras fronteras y desborda, digamos, hacia otros países. De los 5 o 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, más de 1 millón, 2 millones posiblemente están en Colombia. Entonces, para Colombia esto es un problema porque eso significa un porcentaje importante en este momento de su población, que es una población que ha sido desplazada de Venezuela hacia Colombia y es población entonces que necesita atención pública, que necesita políticas enfocadas hacia eso. Hemos visto incluso países tan lejanos como Chile. Chile está bueno, qué sé yo, a 5.000 kilómetros de distancia de Venezuela y bueno, vimos hace pocos días cómo hubo realmente hechos muy lamentables de xenofobia contra los venezolanos que están allá. Entonces, estos son problemas que afectan a los países vecinos y entonces por eso muchos países, no solamente por esa razón, pero también hay otra que me voy a referir ahorita, bueno, quisieran ver resuelto el problema en Venezuela. Y la otra razón a la cual me quiero referir es que el problema del populismo, el problema, digamos, de personas que alcanzan el poder para querer luego mantenerse en el poder y hacer uso ilícito del poder para sus propios beneficios, que no son los beneficios de toda la sociedad, sino de los grupos que manejan el poder, no es un problema solamente venezolano, es un problema o una amenaza que tenemos en muchos otros países. Y no es un problema solamente de una izquierda, digamos, del Foro de Sao Paulo. También tenemos extrema derecha, digamos, grupos ultranacionalistas que están en el otro lado del espectro político, que también son una amenaza. Y eso está ocurriendo en Polonia y está ocurriendo en Hungría. O sea, no solamente en Latinoamérica, sino en países inclusive de otras regiones geográficas. Nosotros lo hemos visto incluso en nuestro continente, en Norteamérica también. Nosotros hemos visto cómo esas tendencias populistas bueno, pues van surgiendo y se van consolidando sobre la base de tratar entonces de satisfacer las necesidades inmediatas de las poblaciones menos favorecidas a través de ofertas que son ofertas completamente engañosas en donde supuestamente, bueno, el ultranacionalismo es el que va a poder resolver las cosas. En lugar de integrar, de tratar de que nosotros todos como seres humanos en toda parte del planeta, a través de la inclusión, bueno, que va no solamente inclusión geográfica, inclusión de origen de donde nosotros venimos, sino incluso la inclusión de género o de sexo. ¿Por qué está aumentando en todas partes del mundo la intención y también se ve como resultado de que más y más mujeres se involucren con el desempeño social? Bueno, porque hoy en día no se trata solamente de trabajo físico, el trabajo que digamos que contribuye al desarrollo de las personas, sino que sobre todo trabajo intelectual, trabajo de imaginación, trabajo en donde se conjuguen toda una serie, digamos, de elementos donde tienen que ver conocimientos y tienen que ver valores y tienen que ver otro tipo de competencias que tienen que ver con la imaginación y con la creatividad, bueno, para generar valor en la sociedad. Y en ese sentido, bueno, la inclusión de la mayor diversidad de personas, incluyendo la diversidad de género, es lo que realmente permite que el progreso se consolide. Y por eso entonces esa diversidad de género incluye no solamente a hombres y a mujeres, sino también, bueno, a otras concepciones que
no creo que valga la pena que nos refiramos demasiado en detalle, que digamos que amplían muchísimo nuestra visión del mundo desde el punto de vista de cuán distintos nosotros somos. Bueno, a esas tendencias, digamos, de inclusión, de mejora progresiva de los derechos humanos, de que a través de toda esos desarrollos, digamos, de entendernos nosotros como una comunidad global, se oponen a aquellos grupos que quieren que prevalezcan sus intereses particulares. Y eso ocurre tanto en la izquierda como en la derecha. O sea, no es un problema, digamos, de política de izquierda o derecha, sino un problema de política en donde o tenemos libertades o no tenemos libertades. Entonces hay regímenes que promueven las libertades de las personas y hay regímenes que, al contrario, quieren limitar la libertad de las personas para que los grupos que tienen el poder puedan mantener indefinidamente el poder. Yo veo ahorita un ejemplo que me parece excelente, digamos, de hacia dónde realmente tenemos nosotros que tratar de dirigir nuestra sociedad venezolana. Nosotros nos hemos venido convenciendo, nos han venido convenciendo los políticos fundamentalmente. O algunos políticos, profesor. ¿Perdón? O algunos políticos, ¿no? Porque uno siempre... No, pero... Ajá. Sí, no, adelante. No, lo que nos han querido convencer es que la democracia es el gobierno de la mayoría. O sea, si uno le pregunta, digamos, a los venezolanos, ¿qué es democracia? Bueno, el gobierno de la mayoría. Pero en realidad, democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de todos. Y hacia eso, porque eso es lo único que garantiza que realmente todos podamos tener libertad. Y un ejemplo de eso lo estamos viendo en las elecciones que hubo en Alemania. En Alemania hubo unas elecciones en donde el partido, digamos, los grupos social cristianos, qué sé yo, que estaban en el poder con Angela Merkel como primer ministro, pues no ganaron las elecciones, sino que lo ganaron los socialdemócratas, pero con un porcentaje muy pequeño por encima del porcentaje de los socialcristianos, pero no suficiente como para formar gobierno. Entonces necesariamente tienen que formar gobierno, y los otros dos partidos importantes, a pesar, digamos, además de la democracia cristiana y la socialdemocracia, son los liberales y los ecologistas. Entonces, necesariamente los socialdemócratas, para poder formar gobierno, tendrán que incorporar en el gobierno a ecologistas y a liberales, lo cual entonces, bueno, amplía el espectro de ideologías que tienen que estar necesariamente involucradas para que pueda haber gobierno de una manera tremenda. Entonces, eso garantiza la democracia en ese país. Y ese lo pongo como ejemplo porque está ocurriendo en este momento, que tienen que formar gobierno. Ya tuvieron elecciones, pero todavía no han podido formar gobierno. Pero esos son ejemplos que ocurren en muchos países que son parlamentarios y en donde realmente entonces uno ve que los gobiernos no son solamente los gobiernos de mayorías, como es en el caso fundamentalmente latinoamericano, que tenemos gobiernos, o en general del continente americano, donde los gobiernos son presidencialistas, sino que tenemos en los regímenes fundamentalmente europeos, que son más que presidencialistas, parlamentarios, y que de esa manera garantizan, bueno, en realidad garantizan no, pero tratan de asegurar de alguna forma que las personas puedan vivir en libertad. Yo creo que hacia eso es hacia lo cual nosotros tenemos que enfocar nuestra atención, en donde tenemos que fortalecer nuestras instituciones para que podamos tener una democracia que garantice que, independientemente de quién sea el que tenga una mayoría relativa para poder formar gobierno, cada una de las personas tengan la posibilidad de vivir en libertad y de poder, a través de esa libertad, expresar sus deseos, realizar sus proyectos de vida, orientar sus vidas en las direcciones que les parezcan las más convenientes, que es lo que realmente nos falta a los venezolanos y que es lo que obliga, para ir a la primera pregunta que estábamos atendiendo al principio de este programa, que es ¿por qué esta tendencia a la inmigración? Bueno, porque tenemos un régimen, que ha restringido tanto las libertades en Venezuela que los jóvenes que se sienten capacitados para poder ser, digamos, de alguna manera dueños de sus propias vidas, dicen, yo no puedo ser dueño de mi vida en un país que restringe mi libertad y me tengo que ir. Bueno, agradecemos a la audiencia que nos sigue sábado a sábado y vamos a leer el comentario de Augusto Montiel. Dice, para él la joya de la corona comunista no es Colombia, sino Chile, que para el mes que viene tendrá que demostrar cuán inteligente es su pueblo a la hora de votar en contra del comunismo que acepta
De hecho, ante el riesgo comunista de un posible triunfo y otras medidas populistas tomadas por los diputados comunistas actuales, ya la economía comenzó a hacer aguas. El dólar tiene un ascenso en relación al peso. Ya comenzó muy peligrosamente la espiral inflacionaria en Chile, ya muchos preparando sus maletas para emigrar. ¿Cree usted en esa tesis, profesor? Sí, bueno, sí, en Chile, digamos, como en todos los países latinoamericanos, y yo extendería eso a todos los países del mundo, las instituciones democráticas están muy amenazadas. Y entonces esos intereses particulares, en este caso del Foro de Sao Paulo, que por supuesto que querrá, digamos, alcanzar mayores influencias en los distintos países, bueno, y también ocurrirá en Brasil en su momento, o sea, porque digamos, no podemos desdeñar las capacidades que tienen esas tendencias para imponer o para que se impongan sus candidaturas en elecciones democráticas. Pero ¿cuál es el secreto o la clave para que los países no caigan en estos ciclos de destrucción, digamos ciclos viciosos de destrucción, como el que ha caído Venezuela? Instituciones. Chile, como algunos otros países latinoamericanos, han logrado consolidar instituciones que podrá ganar en algún momento determinado una determinada tendencia, pero las instituciones son lo suficientemente sólidas como para que pueda continuar una alternabilidad. Lo vimos en Brasil. En Brasil tuvimos hace muchos años una debacle política con Collor de Mello, que era un gobernante de derecha, que fue, digamos, destituido o impugnado, ¿no? Impeachment es el término que usan ellos en Brasil. Luego lo mismo ocurrió con después del gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, con la propia presidenta Dilma Rousseff, que también recibió lo suyo. Recibió lo suyo, y luego fue electo Bolsonaro, y bueno, y posiblemente después de Bolsonaro sea electo es posible, pues, un gobernante de izquierda, que puede ser otra vez Lula da Silva, inclusive. Pero Brasil, a pesar de todos esos problemas políticos, ha podido continuar en una senda democrática, con pendulaciones de un lado para otro en las tendencias políticas y las consecuencias correspondientes, y no ha caído víctima de los populismos. A pesar de que ha habido, seguramente, tanto del lado de Lula como del lado de Dilma, como del lado de Bolsonaro, tendencias populistas, digamos, en Brasil. Lo mismo podrá ocurrir en Chile. Podría ser que haya un viraje, digamos, de Piñera hacia algún otro candidato que pueda ganar las elecciones ahora que vienen dentro de poco en Chile, pero si tenemos, o si tienen, mejor dicho, los chilenos, un régimen institucional lo suficientemente sólido, bueno, ellos podrán ir a través de esas pendulaciones, como lo hemos visto en Uruguay también, por cierto. Sí. En Uruguay ahora tenemos un gobierno, de una determinada tendencia, pero durante muchos años la tendencia fue otra, y no importa, Uruguay sigue su senda, digamos, de desarrollo. Entonces yo creo que aquí la reflexión fundamental es fortaleza de las instituciones para que nosotros podamos promover a través de esas instituciones la libertad de las personas, y no que las instituciones sirvan a los propósitos de la permanencia en el poder de quienes en un momento determinado ocupan el poder. Profesor, estamos hablando con el profesor Benjamín Cherifker, y desde luego pues estamos envueltos entre el tema económico, el tema político, el tema social, y volviendo en la casa. ¿Cuál es la situación nuestra en este momento? Hay decimos amenaza porque aquí las elecciones son curiosas, ¿no? Y no tenemos por qué entrar en detalle allá, porque eso le corresponde a los colegas que se ocupan de la fuente política. Pero en el caso nuestro, nosotros hemos resistido con gallardía, hemos resistido pagando muy caro. Podemos, a partir de esta resistencia, realmente reconvertirnos y hacerle frente a lo que está planteado. Hay tanta fuerza a nivel de quienes ejercen el control del Estado en este momento como para imposibilitar que podamos salir de esto. ¿Acaso es muy feo la expresión que voy a usar, pero prefiero no usarla más bien? El tema de lo que es el comportamiento de la gestión en el control del Estado hoy en juicio ético a nivel mundial. Es decir, realmente en este instante, ¿cómo nos movemos para poder llegar a eso que usted dice, construir instituciones que puedan definitivamente velar por Venezuela? Sí, para mí el drama que estamos viviendo en Venezuela es que se destruyeron las instituciones.
y la destrucción de nuestras instituciones antecede realmente el régimen político que tenemos en este momento, y precisamente fue a través de la destrucción de las instituciones que el régimen político, bueno, llegó a través de elecciones. Sí. Yo no creo que había dudas de que las elecciones por las cuales llegó el señor Chávez a la presidencia en el año 1998 fueron unas elecciones en donde la mayoría de los venezolanos votaron por él. Entonces, pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué la mayoría de los venezolanos votaron por el señor Chávez? Porque ya las instituciones habían sido deterioradas y se deterioraron bueno, a través de la propia ilegitimación que los propios partidos políticos de alguna manera construyeron, esa de legitimación, sí, pero a la cual contribuyeron también muchos otros sectores de la sociedad. No quiero hacer un recuento demasiado largo del asunto, pero acordémonos, bueno, de que para mediados, digamos, de la década de los 90, el deterioro de los partidos políticos fue tal de que entonces surgieron una serie de personajes que promovieron primero la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, que fue ya digamos una amenaza a nuestra institucionalidad muy fuerte, y luego, bueno, toda digamos un periodo de unos 5 o 6 años de gran incertidumbre política que luego llevaron entonces a buscar un gendarme necesario que pusiera orden, y entonces surgió, digamos, esta alternativa que lo que ha hecho es terminar de abolir las instituciones en lugar de construir las instituciones. Porque los venezolanos, a lo mejor esto ya es un problema y esto ya es una pregunta para los historiadores más que para mí como químico, realmente que no tengo herramientas para analizarlo, que tenemos nosotros toda una historia de caudillismo en Venezuela en lugar de una historia de construcción de instituciones. Porque la diferencia de países que han logrado realmente niveles altos de desempeño con respecto a países como nosotros, que vamos, digamos, dando tumbos, es que esos países que han logrado instituciones sólidas son los países que han podido tener, a pesar de los vaivenes de la política y de las situaciones económicas y sociales, digamos, incluso a nivel mundial, que van afectando el desempeño de las naciones, bueno, han podido mantener una senda a lo largo de decenas o inclusive de siglos, una senda continua hacia digamos, el desarrollo de las personas. Nosotros eso no lo hemos logrado por debilidad de nuestras instituciones. Entonces yo creo que ahí yo quiero insistir en eso, de que nosotros, y para construir instituciones no es solamente instituciones gubernamentales, son también las instituciones privadas, las empresas, las organizaciones, por ejemplo, universidades privadas, que también sobre la base de su consolidación institucional y no la voluntad de quienes en un momento determinado las dirijan, sino que se convierta en una voluntad colectiva de todas las comunidades que conforman esas organizaciones, las que constituyan la fortaleza que haga que esas instituciones, a pesar de las dificultades, puedan prevalecer en el tiempo. Y eso lo vemos en empresas, inclusive en otras partes del mundo, que logran sortear dificultades muy fuertes. ¿Cómo funciona una empresa hoy en día? Por ejemplo, las empresas de mayor capital en este momento son Google, Microsoft, Tesla, Amazon, exactamente. Son empresas donde manejan unos conocimientos de punta, en donde, por supuesto, que tienen liderazgos que tienen muy claro una visión de hacia dónde ir, pero luego tienen personas trabajando en esas organizaciones que son realmente las que toman las decisiones, las que tienen las iniciativas, las que desarrollan proyectos que hacen que esas instituciones constantemente estén, digamos, y no solamente estas empresas de alta tecnología, o sea, hacia dónde van, digamos, empresas automotrices, como Volkswagen, General Motors, Fiat, etcétera. Bueno, pues también a través de innovaciones, a través de investigaciones, a través de la incorporación de conocimientos, bueno, eso involucra necesariamente una fortaleza institucional que nosotros no vemos ni siquiera en nuestras mejores instituciones privadas, que esa fortaleza se está construyendo a través de la incorporación del personal de esas empresas, claro, salvo algunas excepciones que por supuesto existen, pero la incorporación del personal de esas empresas a construir una visión colectiva y una gestión colectiva que las consolide como instituciones. Yo creo que hacia eso es hacia lo que realmente nosotros tenemos que movernos, sobre todo digamos, en el sector privado venezolano, en donde nosotros hagamos que nuestras instituciones sean fuertes, no solamente porque quien dirige la institución sea un personaje, digamos, con ideas muy claras y capacidades muy claras, sino porque toda la organización surja como una organización donde haya normas claras, donde todo el mundo conozca muy bien cuáles son las políticas,
todo el mundo conozca muy bien cuál es su deber y sabiendo cuál es su deber y cuál es la visión empresarial, poder entonces contribuir de la mejor manera a lograr ese propósito a través de la investigación, a través de la innovación, a través de la imaginación, que realmente son los elementos que más agregan valor en el momento actual, más que la explotación de la tierra, más que la explotación de los recursos naturales. Es lo que, digamos, lo que nosotros podemos aportar a través de las capacidades que hayamos podido construir con una buena formación. Profesor, ya que toca el tema de la investigación, las universidades hoy en día están promoviendo esa área, estamos buscando desarrollar investigadores en Venezuela. Hemos tenido obviamente investigadores en el pasado y reconocidos indudablemente, pero hoy en día estamos formando a nuestros muchachos en esa área. Estamos buscando que se dediquen. No lo suficiente. Por supuesto que hay esfuerzos en las universidades, pero tendríamos que hacer un esfuerzo el triple, el cuádruple, 10 veces más de lo que nosotros hacemos. Porque la investigación hoy en día es la base de la formación de las personas. La única manera realmente de formar personas competentes en el momento actual que estamos viviendo, en donde como decíamos, es la imaginación y la capacidad de innovación lo que realmente proyecta a las sociedades y le agrega valor a la vida de las personas. Bueno, eso tiene que estar basado entonces en la capacidad de nosotros no solamente de acopiar conocimientos que ya existen para poder, digamos, hacer innovaciones e insertarlas en la sociedad, sino inclusive generar esos conocimientos y poderlos poder coordinar equipos de trabajo, lo cual requiere constantemente resolver problemas nuevos. Entonces, la base de la formación hoy en día en las mejores universidades del mundo es la investigación, es incorporar a los estudiantes desde los momentos más tempranos en programas de investigación para que el egresado universitario no sea solamente un cumplidor de normas, una persona, digamos, que ha obtenido conocimientos porque se los han transmitido los profesores que saben mucho hacia él, que no sabía mucho, sino que él contribuyó a la resolución de problemas, contribuyó a la generación de conocimientos, y entonces él ahora está en una posición de hacer lo mismo en el medio de trabajo en donde él se desempeña. Entonces sí, yo creo que una de los déficits que hemos venido acumulando en Venezuela en las últimas décadas, además de los déficits, digamos, políticos, sociales, económicos que hemos venido comentando, es el déficit académico, de que nosotros no estamos haciendo suficiente énfasis en nuestras universidades para basar nuestros programas académicos en la investigación, porque esa es la única forma, reitero, para que nosotros podamos generar personas competentes en el momento actual para poder salir de este círculo vicioso de subdesarrollo en el cual estamos sumidos, en donde la dominación política nos genera un retraso económico y el retraso económico profundiza la dominación política, porque entonces las personas, al no tener las capacidades para poder tener su propio desempeño, pues tienen que recurrir a un Estado protector que les cumpla esas expectativas, y bueno, entonces no logramos entonces engranarnos para poder salir de este círculo vicioso. Tenemos que convertirlo en un círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso lo vamos a poder generar a través de conocimiento, a través de investigación. Ligia. Se nos acabó el tiempo. Profesor, un honor, profesor. Un honor para nosotros. Un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado. Definitivamente, cuando nos planteábamos esta conversación, decíamos, es que personas como el profesor Chadwick no solamente lo necesitamos en el país, sino que no se quede callado, que nos ayude, que sigamos transmitiendo justamente esto que tenemos como inquietud, porque somos venezolanos, porque estamos aquí, porque creemos en el futuro nuestro, y desde luego porque por haber leído y por haber comprendido gran parte de los procesos que hemos vivido, bueno, de repente nos encontramos con un muro, que es el muro de la cultura, el factor cultural nuestro, que como decíamos en el comienzo, en el desarrollo de la conversación, es el tema de caudillismo. O sea, aquí no tenemos jefe de Estado, como dice el doctor Uslar, ¿no? No tenemos jefe de Estado, no tenemos presidente, sino que tenemos emperadores, bueno, que llegan a los cargos del Estado, se apoderan de esto y se creen dueños absolutos, no solamente del cargo, sino también hasta de la vida y del sistema como piensa cada ciudadano, ¿no? Así que muchas gracias, profesor, sinceramente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Encantado. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo sábado. Recuerden que llegamos a ustedes gracias al apoyo que nos dan desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la producción Wilixa Arcaya, en el control técnico Alejandro Tobar, y
nos despedimos nosotros, quienes los acompañamos también todas las semanas: Edesio Brito, Adrián, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Ligia Perdomo. Sigan a continuación con la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio